Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta interesante webinar sobre el modelo 720. En este caso va a impartir la ponencia David Pérez, el socio de C-Consulting Norte, con sede en Valladolid, y uno de los despachos de abogados de Abogados C. Pues David, te dejo, que creo que tienes un tema bastante interesante y todavía polémico, ¿no? Bueno, así que nada, tienes la palabra. Vale, muchas gracias a todos, al presentador Ángel por la invitación, a Abogados CE y a todos los que nos están escuchando, sobre todo a estas horas de la tarde, y el tema que vamos a tocar. Es interesante, pero bueno, también la verdad que tener una ponencia a las 4 de la tarde después de comer para el tema del 720, pues bueno, ahí digamos que bueno, tiene que ser con ganas y con interés. Me pidieron sobre todo, y es que voy a intentar dentro de lo que cabe, pues ser preciso, y sobre todo me dijeron que no intentara ser muy técnico, ya que se iba a grabar esto y lo iban a difundir para la demás gente. Entonces, bueno, la exposición la vamos a hacer un poquito en unos antecedentes que vamos a explicar lo que era el 720, muy, digamos, muy light y muy básico y muy rápido, un poco también los problemas que se fueron generando hasta el año 2017 con las decisiones de meter para adelante al Estado español la Comisión Europea, ¿de acuerdo? Y luego digamos, lo que es la sentencia en sí, que ha anulado, que determinados preceptos se han anulado del modelo 720 y consecuencias que tienen, y un poquito que a lo mejor es la mayoría de los asistentes y todos y el que suscribe esta exposición, pues qué hacer en determinadas situaciones que se puede haber de este modelo, pues sobre todo tanto en situaciones de sanciones que sean todavía no firmes, ¿de acuerdo? Que eso más o menos está claro, como luego, sobre todo, qué hacemos con sanciones y liquidaciones que hayan sido ya firmes, digamos, con anterioridad, ¿vale? A raíz de esta sentencia. Si hay alguna cosa que no se vea, voy a intentar pasar la ponencia para que se vaya viendo. En primer lugar, bueno, pues muy someramente decir un poquito el tema de los antecedentes normativos. Como sabemos, esta norma salió en el año 2012, en la Ley 7/2012, en la cual, pues, nada más ver cómo salió la norma y qué es lo que se toca, pues se vieron las prisas que había. Esto, evidentemente, como todos sabemos, fue el año de la Ley de Amnistía y la ley famosa Montoro, y digamos un poquito en compensación a lo que generó tanta polémica social con aquella ley o con aquella normativa, pues intentó meter esta obligación de rondón. Esta obligación, pues digamos que tocó varios aspectos de varias leyes, no hay una sistemática como se puede ver. Por un lado, se metió una disposición adicional 18ª a la Ley General Tributaria, ¿de acuerdo?, con 2 puntos. Uno que regulaba lo que eran las obligaciones y qué es lo que se tenía que declarar para esta información declarativa, ¿de acuerdo? Y un punto segundo donde venían una serie de sanciones fijas en caso de las no declaraciones. Pero a mayores se ponían otra serie de condiciones, que es lo que luego se fue viendo con el paso de los años, sobre todo en los años 2013, 2014 y 2015, que eran las regulaciones que se hicieron tanto en la ley del IRPF, añadiendo un 39.2 dentro de los incrementos de patrimonio no declarados, pues uno específico para los que fueran correspondientes al modelo 700. David, hay una persona que pone que nos escucha, sube el volumen si acaso. A ver, ¿se me está escuchando ahora o no? Yo, David, te escucho bien. Que nos digan los asistentes si te están escuchando, porque si no, no sé qué estaría pasando. Ahora dice que perfectamente. Vale, perfecto. Pues entonces, continúo. Entonces, se añadió el 39.2 de la ley del IRPF sobre los patrimonios no declarados, y luego el actual 121.6, que si no me acuerdo mal, en aquella ley antes de la modificación que hubo del impuesto de sociedades del 2015 era el 134, ¿vale?, sobre los incrementos de patrimonio no declarados. En colación a esto último, para estos incrementos de patrimonio no declarados en virtud del modelo 720, pues se añadieron dentro de esta ley 7/2012 2 disposiciones adicionales, la 1 y la 2, que metían una serie de sanciones para el caso de estos incrementos de patrimonio, que ahora pasaremos a explicar un poquito someramente qué consistían. El contenido de la declaración, como todos sabemos o conocemos, básicamente pues era la comunicación en 3 grandes bloques de bienes, ¿de acuerdo?, principalmente
dinero que hubiera en el extranjero, valores o inmuebles en el tipo que se tuviera, porque evidentemente el concepto de propiedad o de tener inmuebles en otros países o en otros ordenamientos jurídicos no son el mismo concepto que teníamos nosotros, ¿de acuerdo? Igual que con los valores que superaran los 50.000 euros, ¿de acuerdo? Y luego la obligación todos los años de tener que comunicar en caso de incrementos de más de 20.000 o en caso de que desaparecieran, ¿vale? Ahora mismo también os supongo pues, que con la actual normativa hay que añadir el tema de las criptomonedas, ¿vale? Esto es algo novedoso, pero que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué acarreaba la no presentación? Yo al menos en el despacho, me acuerdo aquel año fue pues, bastante chusco, porque si no me acuerdo mal, esto cuando salió publicado es que mucha gente ni se enteró. El primer trimestre del 2013 es que había gente que ni sabía que tenía que presentar esto y tampoco se le dio la información necesaria, entonces hubo bastante gente que no declaró lo que tenía que declarar. ¿Qué pasaba con la no presentación o la declaración incompleta o extemporánea que se hubiera? Pues que había una serie de sanciones, incluso si aunque hubieras hecho una declaración extemporánea sin requerimiento previo, pues te podían a meter la sanción por la no declaración, y a mayores si decidían que evidentemente que había un incremento de patrimonio no declarado y que te aplicaban el 39.2 o el 121.6 de la ley del impuesto de sociedades, pues a mayores te metían un incremento, una sanción del 150% del valor, ¿de acuerdo? Que luego sí que es verdad que hubo una consulta vinculante del año ya 2017 que matizó o graduó esta circunstancia, pero hasta ese año pues se fueron metiendo sanciones de todo tipo a todo aquel que no había declarado, ¿vale? Entonces tenemos en un primer momento que este es el esquema que teníamos, una regulación no sistemática en varias disposiciones, en varias leyes y con una aplicación que dio una serie de problemas, ¿vale? ¿Qué problemas nos dieron principalmente, como todos sabemos? Pues bueno, en principio, digamos que había un tema de que se empezó a cuestionar, evidentemente, a raíz de sanciones que se ponían y de la aplicación del 39.2 y del 121.6 de la Ley del Impuesto de Sociedades, 39.2 de la Ley del IRPF, pues un tema de que si se estaba cuestionando o atacaba en principio una de las libertades fundamentales que tiene nuestro Tratado de la Fundación de la Unión Europea, ¿vale? De libertad de movimiento, circulación de personas, capitales y establecimientos, pues una era la circulación de capitales. También, sobre todo, un tema de seguridad jurídica con el tema de la prescripción, como luego avanzaremos y adentraremos en él, pero sobre todo uno leyéndose la sentencia, lo que se ataca, como luego explicaré, digamos, es la desproporción con los objetivos bien loables que buscaba el legislador español de evitar el fraude fiscal y demás, digamos, con las medidas que se tomaron, ¿vale? Como hemos comentado, la sentencia lo que ataca y lo que luego determina la comisión son tres bloques de cuestionamiento, evidentemente, que es qué pasa con la prescripción de los incrementos de patrimonio en base al 39.2 y el 121.6, de acuerdo, que se habían, que te hacían la liquidación complementaria correspondiente, porque técnicamente había situaciones que no, prescripciones ya ganadas, pues te las volvían a agravar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con las sanciones vinculadas a estos incrementos de patrimonio de la disposición adicional primera y segunda, tanto en el importe del 150 como que a su vez se acumulara con las fijas por la no presentación del modelo o la presentación extemporánea o defectuosa del mismo, ¿de acuerdo? Y luego ya entrando en las sanciones fijas del 18.2 de la disposición adicional de la Ley General Tributaria, ¿qué pasaba, digamos, con las situaciones equivalentes que podemos tener aquí en la normativa española de la Ley General Tributaria de declaraciones informativas, ¿de acuerdo? De otro tipo, llámese 347, llámese otra, que la normativa del 198 y 199 de la Ley General Tributaria, pues claro, evidentemente era muy discordante y muy dispar en relación a las sanciones que se aplicaban aquí, que recordemos que podían ser mínimas de 1.500 en caso de declaración defectuosa o extemporánea, como mínimo, que ya está bien, hasta la no declaración de un bien determinado, 10.000 euros. Además, entonces, bueno, digamos que evidentemente cierto sector de la doctrina y luego la práctica, pues empezó a cuestionar, digamos, esas situaciones que se estaban produciendo. Vale. Lo que es ya, para entrar en materia, que todos conocemos con la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto correspondiente, que ha sido publicada a finales de enero de este año, pues hubo unos antecedentes, ¿no? Unos antecedentes que parten de un dictamen de la Comisión Europea, que este dictamen es del año 2017, pero tiene un antecedente que empieza en el año 2013.
Si no estoy equivocado, y quien sea me corrija, si no estoy equivocado, esto empieza con un despacho de Palma de Mallorca, que es el que primero que denuncia esta situación, pues evidentemente supongo por algún cliente que tuvieran y que le pasara, pues le aplicaran todo el elenco normativo que se había regulado con toda su dureza, ¿de acuerdo? Y en 2014 la comisión cuestiona y evidentemente de que puede haber un tema de desproporción en las sanciones y también un tema importante con el tema de la prescripción de los incrementos de patrimonio, ¿vale? En el año 2015 se hace una carta de emplazamiento, bueno, protocolo normal en este tipo al Estado español, ¿de acuerdo? El Estado español pues alega lo que cree conveniente y demás, y en el año 2017 ya se dicta el dictamen de la Comisión Europea, ¿no? El dictamen de la Comisión Europea, como os pongo ahí muy someramente, cuestiona que puede haber un ataque a la libertad de circulación de capitales como principio vulnerado, insisto, sobre todo, y si uno se lee la sentencia, por el tema de la desproporción con los objetivos que se quieren alcanzar, ¿de acuerdo? Y el contenido que marca el dictamen de la Comisión Europea, pues es, como hemos comentado, temas de las sanciones desproporcionadas, temas de las sanciones adicionales y temas de la imprescriptibilidad, en este caso de la normativa española, con el tema de la prescripción por el tema de los incrementos de patrimonio, que ya había habido algún antecedente anterior en casos parecidos en Países Bajos y Bélgica con el tema de incrementar los plazos de prescripción y cuándo se podía hacer y cuándo no se podía hacer y en qué condiciones. Sobre todo si estaba justificado esa proporcionalidad en incrementar esos plazos o no. Y claro, evidentemente eso, como sabemos, ataca al principio de seguridad jurídica. El Estado español, ¿qué podía haber dicho antes de dictamen? Pues en principio, pues bueno, pues como pasa con cualquiera que esté en el gobierno español, pues vino a decir que en su día, pues que bueno, que las sanciones que había, pues que totalmente eran muy pocas y el que no había declarado, pues que evidentemente es que no tenía intención de hacerlo y había que ir contra él. Ante esta situación y la no, digamos, revocación de esa situación, pues surgió la denuncia de la Comisión Europea, que al 6 de junio del 2019 ya es cuando se inicia ya lo que es el procedimiento en sí judicial, ¿de acuerdo? Que ha devenido en esta sentencia del 2022, ¿vale? En el intervalo sí que es verdad que ahora comentaré, ha habido hubo en el año 2017 una consulta vinculante, porque sí que es verdad que hubo de algún TEAR y demás que sí que ya hicieron la proporcionalidad de la sanción del 150, pues en algún caso incluso las quitaron porque ya lo consideraban desproporcionado, y hubo una consulta vinculante del 2017 que ya, digamos, metía o digamos, solucionaba que se tenía que graduar. Pero a efectos del contenido de la sentencia, como eso fue con posterioridad al dictamen de la Comisión Europea, pues es algo que no se ha tenido en cuenta. Yendo a lo que es el contenido de la sentencia, pues evidentemente van 4 bloques que os pongo aquí. El primero es evidentemente qué principios se está atacando, ¿no? Pues en principio que se está atacando dentro de las libertades, que pueden ser varias, el tribunal entiende y se refunde en una fundamental, que es la restricción de movimientos de capitales, ¿no? Que está amparada en el artículo 63 del Tratado Fundacional de la Unión Europea y en el 40 del Acuerdo del Espacio Económico Europeo, ¿vale? ¿Qué es lo que viene a decir y qué se está produciendo? ¿Qué interpreta el tribunal? El tribunal interpreta que, evidentemente, se puede estar dando un diferente trato a los residentes fiscales españoles por el lugar donde tengan los activos. Entonces, evidentemente, eso puede provocar una limitación en la circulación de capitales, porque, digamos, de tener un activo en Madrid a tenerlo en París, las obligaciones que se pueden exigir no son las mismas y puede ser desproporcionado. El Estado español lo que alegó es que, evidentemente, esa justificación se garantizaba porque su bien mayor era buscar la eficacia de los controles fiscales y la lucha contra el fraude, lo cual, evidentemente, como cualquier Estado, es loable, si está entre sus funciones, poder hacerlo. Incluso la normativa comunitaria sí permite restringir las libertades, ¿de acuerdo?, justificadas, ¿de acuerdo?, siempre que haya un fin mayor por el cual se pueda restringir algún tipo de libertad, en este caso de circulación de capitales, por un, digamos, bien mayor. La Comisión coincide en que, efectivamente, el Estado español, evidentemente, entre sus funciones puede, evidentemente, poner normativa para garantizar la lucha contra el fraude fiscal y la eficacia de los controles. Pero lo que es bastante interesante en esta sentencia es que lo que se cuestiona es la desproporción, o sea,
que se ha ido más allá de los objetivos, o sea, que digamos que el fin no justifica los medios en todos los casos. ¿De acuerdo? Que es aquí un poquito lo que ha pasado y en lo que se basa toda la estructura de la sentencia a la hora de, digamos, pulir lo que han determinado que va contra el derecho comunitario. El primer punto que se cuestiona, o que bueno, yo os pongo en la exposición que se cuestiona, es el tema de la prescripción del 39.2 de la ley del IRPF de los incrementos de patrimonio no declarados y el actual 121.6 de la ley del impuesto de sociedades, que en su día, si no me equivoco, era el 134 de la ley de impuestos de sociedades, ¿no? Se cuestiona, digamos, por el tema de seguridad jurídica de la prescripción, porque una prescripción lo que quiere es tener una certeza objetiva de los hechos y las consecuencias de los actos jurídicos en un periodo determinado. Cuestión que aquí, pues con la redacción de estos artículos, pues no se conseguía. Y se cuestionaba porque, claro, se podía cuestionar por el Estado español incluso las prescripciones ya ganadas, como todos sabemos. Lo que la Comisión decía es que, evidentemente, la redacción tal como estaba de la normativa española era una presunción juris et de jure, ¿de acuerdo? Traducido era que no admite prueba en contrario, para que nos entendamos, que esto, si te pillo con esto y no me lo has declarado, pues te lo imputo al último periodo no prescrito y me tienes que pagar por ello. El Estado español en sus alegaciones venía a decir que no, que esto no era correcto, que sí se podía oponer la prescripción y que ellos tendrían que demostrar y que, bueno, evidentemente estaba el trámite administrativo para demostrar o no demostrado, pero claro, todos vamos a ver, los que estamos en la práctica diaria, sabemos cómo se interpreta el 105 y el 106 de la Ley General Tributaria por la Administración muchas veces y cuando se entiende la motivación de que algo está aprobado o no aprobado. Son continuas las sentencias del Supremo matizando cuando se entiende algo aprobado de una parte o hasta qué punto el administrado tiene que probar ciertas cosas. Lo que determina, digamos, el tribunal, bueno, lo que decía el Estado español, que bueno, que sí, la única peculiaridad que había era realmente en el tema del cómputo de la prescripción, ¿no? La accionata decía que, bueno, que yo el periodo computar de prescripción lo hago cuando tengo conocimiento de que existe la existencia del bien. Entonces, a raíz de aquí el tribunal, digamos, lo que determina es que, evidentemente, esta manera de aplicación de esta regla, lo que venía era, de alguna manera, a generar, de gravar de manera indefinida cualquier bien que se tuviera, o sea, un olvido que hubiera tenido en el 2012, en el 2013, de algo, hacer cuenta que cuando sale la normativa, el 2007 ya está prescrito. Pero bueno, si alguien no ha metido un bien en el 2012, si lo meto en el 2013 y evidentemente no lo he declarado y lo tenía que haber declarado en el 2012, en base a esta normativa, la administración te cogía, te lo metía como incremento de patrimonio no declarado y aunque tú pudieras cuestionar o intentar demostrar o que fuera anterior, en muchos casos aplicaron esta normativa. Entonces, lo que dice el Tribunal de Justicia es que se grava de manera indefinida o incluso en el caso de que alguien lo hubiera declarado correctamente en el año 2012 o cuando lo hubiera tocado y tuviera una prescripción ganada, la administración te lo podría cuestionar, ¿no? Te puede decir, bueno, yo a mí, demuéstreme usted que esto es de cuando usted dice, ya, pero, oiga, yo a lo mejor no tengo documentación del año 2007 o 2006 o de cuando fuera, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor en mi país el sistema jurídico es diferente. Entonces, esto generó bastante controversia, bastantes problemas. Sí que es verdad que hubo bastantes sanciones, yo creo que hasta el año 2016, 2017 y luego no se han ido incrementando, pero hasta esa fecha pues fue bastante controvertido. Entonces, evidentemente, el Tribunal de Justicia de las Uniones Europeas pues decide, evidentemente, que estos dos artículos, evidentemente, atacan la libre circulación de capitales, la seguridad jurídica y una desproporción con los objetivos que se quieren conseguir y los saca de la ecuación. ¿De acuerdo? Seguidamente, evidentemente, si ataco estos dos artículos, van los coetáneos de las sanciones, que eran las disposiciones adicionales primeras y segundas de esta ley del 2012. En estas lo que se cuestiona, evidentemente, primero, es que la sanción no era nada más y nada menos que del valor declarado del bien, el 150, ¿de acuerdo? Por 100. A mayores encima se acumulaba con multas de cuantía fija por la no declaración, en su caso la declaración extemporánea del modelo 720 que venía regulada en la disposición adicional 18.2, ¿vale? Y se entiende que evidentemente puede atacar el principio por ser represivo y contra la libre circulación de capitales, y yo añado incluso confiscatorio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se analiza en estas sanciones? Pues evidentemente que es algo tal como estaba estipulada, desproporcionado, lo que dice la Comisión, porque ya que no era automático y no graduable, algo que generalmente nuestro derecho sancionador, pues hombre, evidentemente siempre ha existido o debe existir una graduación y si no viene en la norma, pues te la suelen aplicar los tribunales.
El Estado español alegó que, bueno, que hubo una consulta ya vinculante del 6 de 6 del 2017 y que ya se, digamos, insertaba esa posibilidad de graduación en este tipo de sanciones, pero eso no se tiene en cuenta porque, digamos, el procedimiento ya se había iniciado y ya no era vinculante a estos efectos. Lo que resuelve el tribunal, todo esto muy resumido, como lo estoy resumiendo, si uno se lee la sentencia, pues tiene más contenido, más chicha. Lo que viene al tribunal a cuestionar y lo primero que dice es, a ver, en primer lugar, el hecho, bueno, había otra cosa que era importante, que el Estado español decía que evidentemente el tema de las graduaciones no era materia armonizada a nivel europeo, lo cual era cierto, ¿vale? Entonces, lo que dice el tribunal es decir, mire, efectivamente, el tema de la graduación de sanciones no es normativa comunitaria que se tenga que ser armonizada, pero lo que sí que hay que respetar es el principio de proporcionalidad, que esto es algo evidente. Luego, hombre, el hecho de que se acumule la sanción, esta variable, también a las fijas por la no presentación del modelo, pues hombre, ya no ya que apliquemos el non bis in idem, pero hombre, ya meterme dos sanciones por casi los mismos hechos o de donde vienen, pues ya es cuestionable. Y sobre todo ya lo que era definitivo y que se entiende que es desproporcionado y muy represivo es que prácticamente, incluso teóricamente, la aplicación conjunta de las dos sanciones podía llegar a superar el 100% del valor declarado de los bienes que no se hubieran declarado, lo cual ya, pues, evidentemente, incluso choca con nuestros principios tributarios, el principio de no confiscatoriedad, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, por esta razón, el tribunal, pues, decide estas sanciones de la disposición nacional primera y segunda, digamos, las variables vinculadas a los incrementos de patrimonio, pues también, evidentemente, determinar que van contra el criterio del principio básico de libertad de circulación de capitales de la Unión Europea y las saca. Por último, lo que se ataca es el tema de las sanciones de la disposición adicional. Aquí me tenéis que perdonar, es disposición adicional 18.2, que son las multas de cuantía fija, ¿de acuerdo? Y aquí lo que se cuestiona la comisión era, digamos, que eran desproporcionadas en relación a la normativa nacional que vienen regulados en el 198 y 199 de la Ley General Tributaria, pues equivalente a otra serie de, digamos, declaraciones informativas pues, que podemos tener tipo 347 de cualquier otro tipo. Entonces, aquí lo que decía la comisión es decir, oiga, es que la aplicación de esta disposición adicional 18.2 es que llega a incrementos del 15, el 50, incluso el 66% de lo que usted tiene en equivalente para, digamos, normativa nacional, o más que normativa nacional, que si un mismo residente fiscal a efectos del 347 me aplica el 198 y 199, que no deja de ser una declaración informativa, por esta razón del 720, usted me aplica unas sanciones que son totalmente, digamos, desproporcionadas y desmedidas. El Estado lo que dijo, evidentemente, como en sus alegaciones normales, abogado del Estado correspondiente, pues dijo que no, que esto no era así. Segundo, que a lo mejor que lo que había que tener en comparación no era tanto los importes de las declaraciones, de que sea una declaración informativa, sino más bien a lo mejor las de las operaciones vinculadas, porque esto no se deja, al fin y al cabo, el fundamento de este modelo es patrimonio que no podamos tener o no podamos saber y que al fin y al cabo, pues bueno, la alegación típica de que, bueno, que oiga, el que no declara, pues es que es muy malo y evidentemente pues hay que ir con todo el peso de la ley que podamos y si le confiscamos el 150, pues no pasa nada y mucho mejor. Lo que el tribunal, digamos, deja claro y en primer lugar es decir, mire, vamos a decirlo vulgarmente, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O sea, estos son obligaciones declarativas. O sea, le guste el contenido que sea, pero no deja de ser una declaración informativa. Entonces, evidentemente, en estas declaraciones informativas, el régimen sancionador como estaba en declaraciones temporáneas o defectuosas, había unos mínimos de 1.500 o, si no había declarado determinados bienes, podían llegar desde 5.000 a 10.000. ¿Me entiendes? Y sobre todo, no limitado. Entonces, evidentemente, como os he comentado anteriormente, pues el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, evidentemente, por la misma razón, libertad de circulación de capital y, sobre todo, la desproporción con los objetivos que se quieren conseguir, pues determinó que este apartado, pues evidentemente, había que eliminarse y era contrario al derecho de la Unión y quedaba, digamos, de alguna manera fuera de juego, vamos a decirlo de esa manera. Hasta este punto, perdonad un momento. Bien, hasta este punto, entonces, una vez que tenemos ya la sentencia que se publica, con todo lo que supone, pues evidentemente
ha habido una modificación normativa. Esta modificación normativa, lo que os pongo ahí en el esquema de la presentación es, por si alguien no lo tenía claro, pero que puede pasar, creo que no, pero la obligación de declarar sigue existiendo, que nadie se equivoque. O sea, la obligación de declarar sigue existiendo. Esto que no anula el 720 y que no. O sea, ya ha sido publicado el día 10 del 3 y entonces la obligación de declarar sigue existiendo. La modificación normativa, pues lo primero que se hace es, pues ya que estoy en Valladolid, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿cuál es la primera ley que tenemos ahí en el Senado? Pues la de asimetrías híbridas, pues por ahí metemos las enmiendas en el Senado, que se hicieron el 15 del 2 del 2022, y esta ley ha sido publicada, la 5/2022, en el BOE del 10 del 3, ¿vale? ¿Qué es lo que se suprime? Pues lo que hemos comentado. Se suprime la disposición adicional 18ª-2 de la Ley General Tributaria, o sea, el régimen sancionador propio de las multas fijas. Se suprime el 39.2 de la Ley del IRPF, de los incrementos de patrimonio vinculados, el 121.6 de la Ley del Impuesto de Sociedades para personas jurídicas con el tema de los incrementos de patrimonio no declarados en virtud del 720, y añadido a estas dos anteriores, pues la supresión de las disposiciones adicionales primera y segunda, que eran las multas variables del 150, ¿vale? Entonces, una vez que este es el esquema ya que tenemos ahora mismo, tengo obligación de declarar antes del 31 del 3, el que tenga, pues ahí tengo que declarar los bienes o derechos que tenga si les he declarado antes o declararlos con posterioridad. Ojo también con el tema de las criptomonedas, que da para 8 webinars por lo menos, de cómo hay que declararlos y de qué manera. Entonces, nos vamos a enfrentar, digamos, un poquito al escenario que todos podemos tener más o menos dudas. Y que, a ver, mi misión aquí va a ser exponer un poquito en 4 puntos cómo lo vemos, pero tampoco voy a resolver grandes dudas, voy a exponer lo que creo que mi humilde criterio y por dónde pueden ir los temas. Vamos a empezar de menor complejidad a más complejidad. Digamos que podemos tener 4 escenarios, ¿no? 4 escenarios que son liquidaciones referentes a sanciones y ganancias patrimoniales no firmes, o sea, o bien que están en trámite de que se aplique, o bien, en todo caso, que sean la mayoría, muchas, que estén en recurso, no tanto de reposición, pero sí de reclamación económico-administrativa, que depende de la zona donde estemos, pues pueden tardar de año y medio, 2 años, hasta 3 o 4 años. Creo que hay zonas de España que están tardando estas resoluciones. ¿De acuerdo? También podemos tener sanciones y o liquidaciones que hayan ganado ya firmeza incluso en la vía judicial, o sea, que yo haya acabado la vía administrativa, bien por reclamación económica administrativa, me haya ido al Tribunal Superior de Justicia correspondiente y ya tenido una sentencia y ha quedado firme. ¿Qué pasa en esas situaciones? Luego el punto 3, que digamos que es el más importante y el más controvertido, que son qué hago con las liquidaciones de sanciones y o liquidaciones que hayan ganado firmeza en la vía administrativa, bien porque me la hayan puesto y no haya hecho nada, ¿de acuerdo? No haya recurrido, no haya hecho nada, o bien porque se hayan recurrido y ahí se hayan quedado y no he decidido atacar en la vía judicial. Y por último, haré un pequeño matiz al tema de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, que como veréis lo pongo entre comillas y luego lo explicaré el por qué lo pongo entre comillas, ¿de acuerdo? La primera situación que tenemos, que es sanciones y liquidaciones de sanciones y ganancias patrimoniales no firmes, pues bueno, la evidencia es clara. Teóricamente tiene que haber una aplicación y anulación automática. Creo que ya ha habido alguna resolución de algún TEAR que ya evidentemente ha aplicado esta normativa porque la estaba pendiente de resolver alguna sanción y debería adoptarse automáticamente, ¿de acuerdo? Y anularse en este caso, en caso de que hubiera sanciones o en caso de liquidaciones del IRPF o del impuesto de sociedades correspondientes. No obstante, yo recomiendo que todo el mundo esté atento, o sea, que a lo mejor te puedes llevar la sorpresa que te venga una resolución, no la hayan aplicado, a lo mejor porque ya está dictada de antes y te la publican después, pues ahí no te va a tocar más remedio que continuar el trámite, ¿de acuerdo? De ir al TSJ correspondiente y ahí con toda normalidad pues te lo estimarán rápidamente, o a lo mejor el abogado del Estado decide allanarse o por ahorrarse unas costas o lo que sea, no lo sé. Sé que ha habido ya un par de resoluciones del TEAR que ya lo han aplicado automáticamente, entonces aquí la verdad que no debería de haber mucho problema y mucho cuestionamiento. La segunda situación, digamos, desde mi punto de vista, pues es más o menos clara, en mi punto de vista, insisto, a lo mejor de cualquiera de los oyentes que me están oyendo entienden que esto se puede atacar y puede ser. ¿Qué pasa con sanciones o liquidaciones que ya han pasado por la vía judicial, ya quedaron en una sentencia firme? Yo entiendo que la normativa tampoco hay una conculcación de una norma de orden público
Y yo creo que son irrevisables, sinceramente. Entonces, si alguno está preguntando, entonces he tenido una sentencia judicial que ha quedado firme, lo que sea, ¿me la voy a comer? Pues yo creo que sí, que te la vas a comer. A lo mejor cualquiera de los que me están oyendo tienen otro criterio, perfecto, pero yo, el mío personal, creo que ahí va a haber poco que luchar, ¿de acuerdo? En ese sentido. ¿Qué va a pasar, digamos ya, y que es un poco más, digamos, el punto fuerte, digamos, de la ponencia o las dudas que podemos tener todos? ¿Qué pasa con las liquidaciones que hayan ganado firmeza en la vía administrativa? ¿Vale? ¿Y qué hacemos con ellas? O sea, primera pregunta es, ¿la puedo atacar? ¿Puedo atacar estas liquidaciones firmes? No puedo atacarlas porque son liquidaciones. ¿Qué vía utilizo? No utilizo. Veréis, a ver, no quiero, porque adentrarme, a ver si soy capaz de explicarlo en palabras más o menos llanas y tampoco sin entrar en mucha técnica jurídica. Os he puesto ahí una sentencia bastante importante a mi criterio, que es la sentencia del Tribunal Supremo, la 154/2022, que es una sentencia reciente. No va vinculada a la declaración de inconstitucionalidad que se hizo en el año 2017 del tema de las plusvalías municipales, que sabéis que recientemente ha habido en el 2021, ya la última que hubo, que ya, digamos, lo dejó finiquitado ya toda la estructura del impuesto. Y esa sentencia, pongo trasladable a este caso, es importante en varios sentidos porque, digamos, si uno se la lee con detenimiento, lo que hace el Tribunal Supremo ya es dejar una vía de por dónde y cómo se tienen que atacar el tema de las liquidaciones que son firmes y en este caso yo creo que es extrapolable a esta situación. Lo que dice el Tribunal Supremo, sabemos que en este tipo de, bien por sentencias del Constitucional que no hayan limitado los efectos o sentencias de justicia de las comunidades europeas, pues tenemos que ir a los procedimientos especiales de revisión que todos conocemos del 216 y siguientes de la Ley General Tributaria, ¿no? Nulidad de pleno derecho, revocación de actos firmes, acto manifiestamente o el extraordinario de revisión. Lo que se viene a cuestionar aquí, o deja claro el Supremo, porque este era un caso en el cual habían solicitado una devolución de ingresos indebidos, ¿de acuerdo? Del 221.3, ese es el matiz importante. La Administración en principio había dicho que no cabía estimarlo porque, digamos, se había solicitado la revocación del acto administrativo por infracción manifiesta de la ley, ¿de acuerdo? Y eso era algo que el 219 marca que es de oficio la Administración si decide hacerlo o no hacerlo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque aquí lo que marca el Supremo con esta sentencia es que la vía de atacar liquidaciones firmes es, digamos, solicitar la devolución de ingresos indebidos del 221.3, que si uno se lee ese artículo sobre actos firmes, que es el que te marca por dónde tienes que ir, luego tú solicitas con esa devolución de ingresos indebidos, si solicito el acto administrativo firme, bien que sea nulo de pleno derecho en base que cumpla los requisitos del 217 o la revocación del acto por las causas que marca el 219 en caso de que entre alguna de ellas, que por lo general suele ser la primera, de actos manifiestamente contrarios a la ley. Vale. Entonces, lo que dice el Supremo es decir, por esa vía no puede negarte la Administración que se continúe el procedimiento, que no es poco. Otra cosa ya es el fondo del asunto, de si estamos en una nulidad radical para anular el acto o un acto manifiesta que vaya contrario a la ley del 219.1, ¿vale? Que eso también, digamos, lo explicita, por decirlo de alguna manera. Entonces, a la hora de atacar, yo creo que evidentemente digamos, desde que ha salido la sentencia 4 años hacia atrás, habría que ir de las liquidaciones que sean firmes por el 221.3 y aquí habrá que decidir cada uno si entiendo, tal como está la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que no limita efectos, no habla de limitación de efectos, si entiendo que es nulo de pleno derecho o me voy por la revocación del acto administrativo del 219, ¿de acuerdo? Evidentemente, esta sentencia también nos vale, y aquí habrá que entrar un poquito a verlo, es cuando hay tema de infracción manifiesta de ley, en qué sentido, cuándo la hay y cuándo no la hay. De la normativa, digamos, que es prolija y de cuándo hay nulidad radical o no radical del Supremo, podemos decir que en el tema de infracción manifiesta de ley, en este supuesto, entendían que no existía la infracción manifiesta de ley porque, digamos, que tiene que darse una vulneración grosera y en este caso de las plusvalías, pues era una materia, al menos en el año 17,
pues cuestionable, había muchas dudas y entienden que no se produce. Claro, en su contrario ya veremos a ver cuando se ataque la del 2, la del anterior que ha habido o esta misma, si se puede meter en ese sentido o no. Hay algún compañero que me ha leído algún artículo que incluso, digamos, se puede hacer alguna también asimilación y podríamos estar también en una nulidad radical, porque, digamos, el Supremo, digamos, el principio de, digamos, entiende que el artículo 31 evidentemente no está entre los derechos fundamentales protegibles y si no se ataca uno de los derechos fundamentales, pues no estaríamos en una nulidad radical. Pero esta sentencia que se ha producido ahora puede ser muy parecida, muy asimilable también a una que ha habido, creo que fue el año pasado, con el tema del impuesto de sucesiones y donaciones, entre el trato de residentes y no de residentes a efectos del impuesto de sucesiones y donaciones, y digamos que es un supuesto parecido a este y que se determinó por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha atacado también la libertad de circulación de capitales, y aquí a lo mejor esa discriminación también ataca el artículo 14 de la Constitución del 78. Lo que es importante, que no sé si se ve aquí en la presentación que os estoy viendo, el último apartado, el D, que yo al menos no lo veo, es que se han limitado la pregunta es si se han limitado los efectos de la sentencia, que eso puede tener bastante importancia. Evidentemente no, la sentencia no hace limitación de ningún tipo, como ha hecho la última del Constitucional con el tema de la plusvalía municipal. Por lo tanto, los efectos son stun. Entonces, interpreto que evidentemente esto al final, yo es mi criterio, creo que al final reclamaremos, iniciaremos la vía administrativa para sanciones que haya habido firmes, intentar atacarlas en ese periodo, digamos, de los 4 últimos años, que sería esa vía, y al final a cabo, desgraciadamente o no, esto acabará en los tribunales superiores de justicia que vayan dictando doctrina y al final acabará el Supremo determinando si son estos actos revocables o no, si se ha solicitado revocación o nulidad de pleno derecho en la devolución de los ingresos indebidos. Si alguien me dice qué hacer o qué no hacer, hombre, yo evidentemente con la sentencia en la mano tal como está y que no limita efectos, yo desde luego, y además por estudio económico del caso, liquidaciones que han quedado firmes de los años, digamos, ha habido alguna del año 18 y 19 y son de una cuantía importante, pues hombre, yo desde luego intentaría atacar esto porque al fin y al cabo, desgraciadamente, esto va a acabar de nuevo otra vez en los tribunales y en el Tribunal Supremo determinando si esta sentencia es atacable o no en estos actos de liquidaciones firmes. ¿Qué pasaría? Y ya sería la última, digamos, pregunta que nos podemos hacer, si existe responsabilidad patrimonial del Estado legislador. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Pues bueno, esto es, muchos de vosotros os acordaréis lo que nos pasó hace años con el tema del céntimo sanitario. Fue una situación, digamos, parecida. Y aquí estaríamos en, digamos, infracciones y sanciones que ya sobrepasan los 4 últimos años desde que ha salido la sentencia, o sea, anteriores a enero del 2018. Entonces, ahí, evidentemente, el hecho de que la sentencia no limite los efectos, como os pongo aquí, hay una sentencia del Supremo que fue del 22 del 9 del 2014 que en un caso parecido a la hora de determinar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador y sobre todo si es un incumplimiento suficientemente caracterizado, ¿de acuerdo? Determinó que la importancia del dictamen era importante, enviado el dictamen, no se podía alegar el desconocimiento. En este caso concreto, evidentemente, el dictamen fue enviado en su día. Entonces, el Estado español no hizo absolutamente nada. Podía haberlo resuelto, podía haber hecho algo. No hizo absolutamente nada. Entonces, por esa vía, a lo mejor sí que, digamos, sería, digamos, planteable para esas situaciones que ya se me han pasado los 4 años desde la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ¿de acuerdo? Intentar, como se hizo con el tema del céntimo sanitario, la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Pues estaríamos hablando de sanciones que han quedado firmes del año 12 pues hasta el año enero del 18. ¿De acuerdo? El procedimiento, como muchos sabéis, pues hay que tener en cuenta el plazo de 1 año y aquí tenemos otra peculiaridad que hay que conocer, que fue pues la modificación que se hizo en el año 15 de la Ley 40/2015 de régimen del régimen de las administraciones públicas, en el cual modifica el artículo 32 precisamente con el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado,
que, digamos, intentaba limitar todavía a la hora de decir que, claro, cuando se, si intentara atacar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, se tenía que haber habido un recurso y haber alegado esta infracción. Esto fue un poquito con todo lo que pasó con el tema del céntimo sanitario, porque fue todo una avalancha, como todos conocimos. ¿Qué ocurre? Que este propio artículo, a su vez, también fue denunciado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ¿no? por restricción de derechos, y actualmente, si no estoy equivocado, está pendiente de una sentencia también del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si esta sentencia evidentemente determina que este artículo restringe las posibilidades de defensa de un administrado de atacar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, pues bueno, una puede tener la vía más o menos clara para intentarlo, aunque desgraciadamente esto al final acabará en una sentencia del Tribunal Supremo, que tendrá que determinar si existe o no esa responsabilidad patrimonial en base a sentencia a la hora de solicitar la devolución que corresponda, bien por sanciones o por liquidaciones que se hayan hecho de incrementos de patrimonios no declarados, bien en el IRPF o en el impuesto de sociedades, en personas jurídicas. Y poco más tengo ya que decir. Esto es un poco la exposición de lo que, digamos, entiendo que da esta materia, de lo que ha salido, los orígenes, qué es lo que determina la sentencia y un poquito las soluciones o no soluciones o por dónde atacarlo a futuro. A partir de aquí, pues, si hay algún tipo de pregunta o de cualquier tema que el moderador pues nos indique, pues intentamos contestarlas. Ángel, te dejo. Pues yo voy a ser el que te haga la primera pregunta. Es decir, ¿qué les recomendamos a nuestros clientes que no han hecho ninguna declaración y que tienen bienes en el extranjero? Y, por supuesto, ¿qué coste tienen y qué posibles riesgos tienen? Con lo cual, esa sería la primera pregunta que yo te lanzo. Pues, hombre, evidentemente la obligación sigue existiendo. Por tanto, la declaración hay que hacerla. Si al final lo que voy a declarar un bien que no declaré con anterioridad, evidentemente los incrementos de patrimonio tendré que tener muy claro que puedo alegar una prescripción ya ganada, porque digamos que no me pueden aplicar ningún tipo de incremento de patrimonio oculto, que eso está más o menos claro, y lo que voy a tener son unas sanciones por presentación extemporánea, que lo que se va a aplicar es el 198 y 199 de la Ley General Tributaria. Pero vamos, no creo que la Administración se atreva con el tema de intentar otra vez entender que hay incrementos de patrimonio no declarados. Hombre, evidentemente yo me cuidaría mucho también antes de declarar los bienes o de declararlos, también tener la seguridad de que puedo demostrar con prueba suficiente de que es un incremento de patrimonio ya prescrito, porque al fin y al cabo la alegación de prescripción evita la presunción, pero si ha habido un fraude, pero si puedo acreditar que eso es anterior y está prescrito, pues yo al menos iría con esa seguridad. Ahora, si no tengo esa seguridad, pues puedo correr un riesgo, evidentemente. Ha habido un tema de inspectores que habían cuestionado que, por favor, esto no se matizara, porque si no esto iba a ser un coladero, pero la norma es como está fuera del ordenamiento y, evidentemente, esa aplicación automática no me la puedes hacer. Si yo tengo unos bienes que puedo demostrar perfectamente cuándo se adquirieron y están prescritos, bien, cumplo la obligación, lo declaro, me tendrán que poner la sanción que me toque del 198 y 199 y ya está. Y la otra pregunta era la que habías planteado tú de qué ocurre cuando tenemos una sentencia firme ya. Y yo he leído en algunas publicaciones que sí que se está analizando la posibilidad de canalizarlo a través de la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, lo que está claro es que se ha cobrado unas sanciones desproporcionadas y que aunque haya una sentencia firme, que indudablemente cuando se dictó la sentencia estaba dentro de lo que era el cumplimiento de la normativa vigente y legal en ese momento, pero ahora hay una sentencia de la Unión Europea que de alguna manera te dicen, señores, que le han metido la mano en el bolsillo, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí, y con cautela, yo sí que creo que habría que, si tenemos algún cliente de estas características, analizarlo y estar muy atento a todas los estudios que estamos haciendo todos los despachos en este momento para ver cómo se va a cometer, pero la solución que planteabas tú yo creo que puede, a priori, con una aproximación muy lanzada, ¿no?, podría encajar perfectamente por esa vía. A ver, evidentemente, las liquidaciones firmes en vía administrativa que no han sido recurridas, evidentemente, o estemos en los 4 años y me vaya por
digamos, por la vía de la Ley General Tributaria, digamos, del 221.3, o las anteriores que han quedado firmes en vía administrativa, y ya no puedo ir a ese porque ya se me han pasado los 4 años desde la publicación tirando hacia atrás. Yo sí me plantearía la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, ¿de acuerdo? A la hora, porque es muy parecido, no hay limitación de efectos, la conculcación es clara, no es que haya dudas, es claro la desproporción y lo que se ha producido y podría atacar. Lo que no veo claro es si ya ha habido una sentencia en vía judicial y ya es firme. Yo, mi criterio, entiendo que vale, se anula lo que se anula, pero es que no son normas de orden público tampoco, para, digamos, atacar de nuevo esa sentencia judicial firme. Injusto total, porque incluso puede haber alguna que haya acabado en diciembre pasado y ha salido ahora, y si no hubieran emitido el fallo, pues hubiera tenido que tener en cuenta esta doctrina y verla, pero entiendo por ahí. Ahora, es mi criterio, que tampoco es, evidentemente, como bien dices, habrá que darle una vuelta y un estudio y ver si incluso las sentencias judiciales firmes se pueden incluso, digamos, atacar. Las que veo claras, las liquidaciones firmes en vía administrativa que no hayan sido recurridos ni hayan acabado en la vía judicial, o bien en los 4 años anteriores por el 221.3 pidiendo nulidad o revocación, o si son anteriores por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, yo desde luego al menos lo intentaría, porque al fin y al cabo esto va a acabar, como todos sabemos, en otra sentencia del Supremo determinando si ha lugar o no lugar. Pues te voy a hacer, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es el riesgo de sanción para una declaración en plazo del modelo 720, ejemplo 2021, pero cuando ya existió la obligación de haberla hecho el año anterior? Es decir, se debió haber presentado el modelo 720 del año 2020 para declarar el bien y este año ya no habría procedido. Bueno, si yo lo que hago es, como tú has comentado antes, hago una declaración de un bien que tenía que haberlo hecho el año anterior y ahora lo hago, digamos, estamos, si no hay requerimiento previo, estoy en una declaración extemporánea, fuera de plazo, y me aplicarán las sanciones correspondientes del 198 y 199 que procedan, que de memoria no me las sé, no sé si empiezan en 200 euros por dato o una cosa así, y luego habrá que ver la graduación de la sanción, si procede o no procede por el tema de la culpabilidad. Sí, pero vamos, el chocolate, el loro, hablando de lo que estábamos hablando, digo las sanciones, son como cuando no presentas una liquidación de IVA o algo así. O sea, las fijas de la disposición adicional 18.2 están fuera, las de los 1.500 mínimo o 10.000 esas están fuera. Entonces, si yo no presento, me tendrán que aplicar la que la normativa actual ahora marca, que es el 198 y el 199 de la Ley General Tributaria, porque se asimila a una declaración informativa. Punto. Vale. ¿Alguna pregunta más? Aquí me han preguntado. Pero el modelo 720 que se presentaría ahora sería del año 2021, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Sí, la obligación sigue existiendo. Incluso, insisto, hay que tener en cuenta el tema de las criptomonedas, que da para otros webinars de que se declara y que no se declara, porque esto con la ley de prevención de blanqueo de capitales del año pasado, de 2021, pues las capacidad de información que tienen que dar los operadores y tal es mucho más. O sea, Hacienda va a saber, evidentemente, quién tiene o quién tiene este tipo de derechos, de monedas o NFT y demás. Incluso, vamos, una de las cosas que vamos a ver los fiscalistas es en la declaración de la renta de este año, cuidadito a la hora de hacer declaraciones de este tipo. Sobre todo, cuando presupuestamos, porque cada movimiento son intereses de patrimonio. Entonces, y a la hora de sacar los valores, pues no puede ser tan sencillo. Entonces, ya veremos en los años. Pero sí, la declaración sigue existiendo y la que se ahora es la del... Correcto. Esto ya está. ¿Alguna pregunta más? Aquí hay otra. Esto creo que es la aclaración del anterior. A ver si me explico. Yo ahora presento 720 del año 2021, pero voy a declarar un bien que debía haber incluido la declaración del año 2020, ya que en el 2020 fui ya residente en España.
Bien, pues lo mismo, tú lo presentas en el año 2021 y si luego te viene un procedimiento o requerimiento de la Administración entendiendo que has declarado algo que se tenía que haber declarado en el año 2020, pues te aplicarán la sanción por una declaración extemporánea. Otra cosa diferente es si tengo un requerimiento previo y ha detectado la Administración de que tengo un bien, he sido residente fiscal en el 2020 y no lo he declarado, pues ahí la graduación de la sanción es bastante mayor. ¿De acuerdo? Entonces vamos al régimen general. Otra cosa ya veremos, a ver, la administración, cuando tú lo declaras en el 2021, si eras residente en el 20, lo tenías que haber metido en el 20, si lo detecta o no lo detecta, en todo caso, pero vamos a un tema de declaración informativa, o sea, de por no haber declarado el dato. En comparación a lo de antes, pues evidentemente cambia. Otra pregunta curiosa. ¿Hay que declarar un bien que se ha adquirido en 2021 y cancelado también en 2021? Pues así a bote pronto, no, hombre, a ver, si yo le he tenido en el 2021, me dice la norma que tengo que declarar lo que sea más de 50.000 euros y luego con posterioridad lo que haya desaparecido también, para saber que no lo tengo. En este caso, si en el mismo año, no lo sé. Yo desde luego a lo mejor no lo declararía, guardaría la declaración, obviamente en el sentido de decir, oye, en el propio año ni existe ni deja de existir, porque a lo mejor el devengo, la obligación, a efectos de IRPF, no nos damos en cuenta, igual que en el patrimonio, hace el patrimonio que tengo 31 del 12 del año en curso. Y yo 31 del 12 no tengo bienes, no tengo por qué declararlo. En otra pregunta, que es el que preguntó anteriormente, que no entendió bien si la sanción serían 150 euros por dato. No lo sé. Sé que anda entre 150 y 200, o sea, es la normativa general que tenemos para las declaraciones informativas de 198 y 199 de la Ley General Tributaria. Que me disculpe, pero claro, de memoria. Sí, pero bueno, van en ese orden. Yo la verdad es que ahora tampoco recuerdo, pero sé que cuando en alguna ocasión se me ha escapado la presentación de algún impuesto de esto, creo que la sanción va en ese orden. ¿Más preguntas? Lo de las criptomonedas, si las tiene en un disco duro en casa, no hay que declarar nada. Imagino que ya hay que declararlo si estuviesen en un servidor extranjero. Creo que sí, eso va sobre todo por el tema de dónde están los servidores y demás y los que llevan la gestión con la ley, que no me acuerdo bien del año pasado, de blanqueo de capitales, obligan a que tienen que suministrar la información. Entonces, mucho cuidado porque la agencia tributaria ya va a tener por vía la información de lo que uno tiene o deja de tener. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, si uno la tiene en un servidor que están en servidores que son extranjeros, pues tiene la obligación de declararlo. Si está en España, pues evidentemente no. Esto es de bienes extranjeros. Entiendo que nos estará refiriendo a, ¿cómo se llaman? Los que fabrican las cripto en su casa. Los mineros que tienen un tratamiento diferente. Otra pregunta. De momento no existe el modelo 721 y todavía no está actualizado el modelo 720 para declarar las criptomonedas. ¿Qué deberíamos hacer? Buena pregunta. Buena pregunta. Esa es buena pregunta. Yo, desde luego, derecho administrativo puro y duro. Si no está un escrito complementario diciendo lo que, claro, anexo al modelo que esté, y al menos yo he cumplido con mi obligación. Si la administración no ha tenido la agilidad suficiente para adaptar los modelos o me lo va a adaptar el día 31 a las 12 de la noche, que puede ser, que no lo descartemos, pues evidentemente uno con el modelo que haya y en un anexo. Esto pasa igual, no sé, a mí me ha pasado hace 2 años que tuve una declaración de la renta, eran 70 incrementos de patrimonio. Pues el programa de Hacienda, el padre y cualquier otro tiene una limitación, pero en el 48 en el 49 ya no te deja declarar más, porque dice que como que ya eso ya. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es en el último línea acumular lo que resta y en un documento aparte decir que es el desglose de los incrementos de patrimonio. Entonces, esto es derecho administrativo. Yo, si ese modelo no me da la casilla correspondiente, en un anexo lo declaro y ya está. Lo que, ojo, es importante hacer eso. Lo que te pueden penalizar. Como no hagas nada. ¿Alguna pregunta más? No veo que haya preguntas. ¿Alguna más? Pues nada, si no hay ninguna más,
Agradeceros vuestra presencia, esperamos que haya sido útil esta webinar y darle las gracias a David por haber preparado esta ponencia, ¿no? Nada, gracias. Y por supuesto que sabéis que contáis con nosotros para cualquier cosa que necesitéis. Gracias a Vale. vosotros, al presentador y a los que están detrás de la pantalla desde las 4 de la tarde aguantando este tema, que seguro que había otros más motivadores, ¿no? Que se va a pagar aquí unos cafés en toda regla, no hay ningún problema. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.